Hoy vamos a ver este material muy hermoso que se llama Descubriendo los valores de Jesús. ¿Saben, niños, que para descubrir los valores de Jesús tenemos que saber una cosa? Que el hombre del buen tesoro de su corazón puede sacar lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces vamos a ver qué significa esta palabra. ¿Saben qué es esto? La Biblia, muy bien, 10. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Saben que Jesús, dice el libro de San Juan, que es la palabra viviente? Entonces, la Biblia, ¿saben que es como una gran mina? ¿Saben lo que es la mina? Claro, esto es la mina donde trabajan los mineros. Capaz que papá o algún familiar trabaja en alguna de estas minas. Acá los hombres trabajan para sacar ¿qué? Piedras preciosas, materiales preciosos, oro, montones de cosas que tiene la mina. Así es la palabra de Dios. Dentro de ella hay montones de tesoros, montones de valores que nosotros debemos poseer, porque Cristo también los tenía. Entonces Él nos dejó ejemplo de esto. Jesús tenía un buen corazón o un mal corazón. Un buen corazón. Muy bien. Jesús, al tener un buen corazón, dentro de Él podía sacar buenos tesoros. Miren, acá Jesús tenía montones de tesoros y así como estos diamantes, brillaba la vida de Jesús por todos estos valores que él poseía y que ahora vamos a ver cuáles eran. Entonces Jesús, acá, de su corazoncito, podía sacar unos buenos tesoros, que eran los valores que él tenía. Porque valor es algo que tiene, justamente como la palabra dice, muchos valores. Como por ejemplo tenía gracia, sabía dar gracias a Dios por todo, era amistoso, compartía, que también tenía compromiso, era bondadoso, perdonador. Miren cuántas cosas valiosas Jesús tenía dentro de su corazón. Era paciente, tenía gratitud, era honesto, ¿qué más? Era generoso, sabía compartir, era valiente, que también era perseverante, cooperativo, era servicial y hospedador. ¿Y qué más era? Respetuoso y tenía mucha cooperación. Todos estos hermosos tesoros Jesús los tenía dentro de él, dentro de su corazoncito. Por eso Jesús podía tener todos estos valores. Ahora vamos a ver a través de nuestro libro, vamos a ver algunas historias bíblicas que reflejan esto que le estamos diciendo, que se llama este libro Descubriendo los valores de Jesús. ¿Saben qué es valor? Valor es una cualidad o un conjunto de cualidades por las cuales una persona o una cosa adquiere valor. Miren, es como tener grandes tesoros dentro del corazón. Y saben que la palabra de Dios, como recién la vimos, que está acá, nuestra Biblia, ¿qué les dije que eran? Como una ¿qué? A ver si se acuerdan. ¿Cómo que era la palabra de Dios? Como una gran mina. Muy bien. La palabra de Dios como una gran mina, la cual está llena de grandes valores y los cuales adquirimos viviendo correspondientemente. O sea, tenemos que vivir bien para adquirir estos valores. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos dentro la palabra de Dios de nosotros? Por eso tenemos que procurar leer la Biblia para nosotros ver los valores que el Señor nos dejó. Pero saben que los mineros, para trabajar dentro de estas grandes minas y dentro de unas grandes rocas, necesitan herramientas, como por ejemplo un pico. Vamos a suponer que para nosotros en la vida espiritual el pico es como la sabiduría, como una pala en la instrucción, como la lámpara, porque necesitan, como tiene acá Jesús,
una luz para poder ver, es la diligencia, y como un carrito donde los mineros cargan sus cosas es la prudencia, que son las cosas que Jesús desde niño él poseía. Miren, él poseía todas estas cosas. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, del 41 al 52, que cuando Jesús era niño tenía sabiduría, tenía instrucción, ya que lo habían encontrado hablando con los sacerdotes en el templo. Era diligente porque él quería ya predicar la palabra de Dios. Era prudente, él poseía todas las herramientas necesarias para hallar los valores de la Biblia. ¿Saben que Jesús, el primer valor que tenía, desde niño respetó a sus padres aún siendo Dios? ¿Saben cómo se llamaban los papás de Jesús acá en la tierra? José y María. Muy bien, él los respetó y nosotros debemos respetar a papá y mamá. Siempre tenemos que guardar respeto. Si nos retan, guardar silencio, no gritar, no contestarle, no ser berrinchudo, ser como Jesús desde niño. ¿Qué más tenía Jesús? Era perdonador. ¿Saben que Jesús perdonó a los que lo maltrataron, levantando bien en alto el valor? Miren, estos sumos sacerdotes, los fariseos, los soldados, lo maltrataron grandemente a Jesús, pero Él los perdonó. Por eso, si un niño nos pega, nos maltrata, nosotros debemos perdonar. Si alguien nos insulta, debemos tener este corazón perdonador de Jesús. Y si no, tenemos que trabajar en ello para adquirir este valor. Jesús nos enseña que desde siempre Él tuvo perseverancia. Miren, en todos los hechos de la Biblia, Él fue perseverante hasta el momento de su muerte. ¿Se acuerdan que Él montó un pollino una semana antes de estar muriendo Él en la cruz del Calvario? Y Él fue perseverante, fue camino hacia el fin que el Señor Dios lo había mandado. ¿Qué más tenía Jesús? Jesús demostró a sus discípulos el verdadero valor de la amistad. ¿Cuántos discípulos eran de Jesús? ¿Se acuerdan? 12, muy bien. 12 eran los discípulos, sus amigos de Jesús, que Él, al ser sus amigos, les enseñaba todas las cosas. Jesús tuvo generosidad al pagar los impuestos de Él y su discípulo Pedro. ¿Se acuerdan esa historia bíblica donde de un pescadito Él sacó la plata para pagar los impuestos que debían? Jesús mostró generosidad. ¿Qué más? Jesús fue muy honesto al hablar con los fariseos y los escribas de aquellos tiempos. ¿Se acuerdan? Él no les dijo, oh, excelentísimo sacerdote, qué bien que están haciendo todas las cosas. No, Él abría las escrituras, la ley de Dios, y les declaraba la verdad, que ellos se vestían bien, pero dentro del corazón, ¿saben qué tenían? No tenían lo bueno como recién vimos de Jesús, sino que tenían un mal corazón. Ellos se vestían bien, pero tenían un mal corazón, lleno de arrogancia, lleno de mentira, lleno de maldad, lleno de robo, un montón de cosas. Jesús fue honesto. Siempre hay que decir la verdad. No tenemos que ser mentirosos ni aludadores de nadie. Si algo nos cae mal, si algo sabemos que está mal, tenemos que tener un buen corazón como el de Jesús y ser honestos y decir la verdad, porque eso es lo que le agrada a Jesús. ¿Qué más? Jesús tomó un compromiso. Él era comprometido con Dios porque cumplió todo lo que el Señor le había mandado. Tomó un compromiso hasta tal punto de dar su vida por todo el mundo. Se comprometió con algo y lo cumplió. Nosotros también debemos ser comprometidos. Si nos comprometemos en cantar en el coro de niños, tenemos que tratar de siempre estar. Si nos comprometemos en ir a la escuela dominical, siempre tenemos que tratar de estar. Dejar los videos, dejar los juegos, dejar un montón de cosas para tomar un compromiso en ir a la casa de Dios. O si nos comprometemos con algún compañerito, te voy a pasar esto, te voy a regalar, tenemos que cumplir el compromiso que hemos tomado. ¿Qué otro valor Jesús tenía? Jesús
cooperó con 7 de sus discípulos preparándole un pescado, dice San Juan capítulo 21. Saben que en un momento sus discípulos no habían pescado nada y tenían mucha hambre y Jesús cooperó con ellos. ¿Qué es cooperar? Ayudar. ¿Cuántas veces nosotros ayudamos a los demás? Tenemos que ayudar, tal vez a un compañerito a hacer la tarea, tal vez a mamá a juntar los juguetes. Tenemos que tener este valor de la cooperación. ¿Qué más? Jesús dijo, dio gracias a Dios por revelar todo el reino de los cielos a los niños. Él sabía dar gracia. Aún siendo Dios, Él siempre oraba dando gracia por todas las cosas. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Si mamá nos pone un plato de comida, gracias mamá. Si papá va a trabajar por nosotros, gracias papá por trabajar. Gracias por las zapatillas, gracias por la ropa, gracias por todas las cosas que nos da Señor. Él agradecía, ¿saben qué? Hasta lo más pequeño. Porque Él agradeció por los niños, no agradeció por los grandes lujos. Nosotros tenemos que aprender a agradecer por las pequeñas cosas. Gracias por este chupetín, gracias por este caramelo. Tenemos que ser agradecidos. Jesús tuvo bondad al bendecir a todos los niños que se acercaban a Él. Él los bendijo, impuso su mano y los bendijo. Fue bondadoso. Nosotros tenemos que tener bondad también para bendecir a las personas. Dios nos puso en esta tierra para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Decir el bien, desearle el bien aún hasta nuestros enemigos. Ser bondadosos. Jesús alzó hasta lo más alto el valor de la valentía, muriendo en la cruz por todos los pecadores. Él fue muy valiente. Saben que a Él le clavaron clavitos en las manos, en los pies, le pusieron una corona de espina, lo desnudaron. Sufrió mucho Cristo por amor a nosotros, pero Él no tuvo miedo, no salió corriendo, no. Él fue valiente y nosotros tenemos que ser valientes. ¿Para qué? Para vivir una vida diferente, para ser cristianos. Tenemos que ser valientes para si nosotros no escuchamos música del mundo. Tenemos que ser valientes para si nosotros no nos vestimos igual al mundo. Tenemos que ser valientes para hacer una vida diferente como la que vivió Cristo, ya que muchas veces por ser diferente uno sufre burla, sufre también que le peguen, un montón de cosas, pero Cristo no tuvo miedo. Él fue valiente hasta morir en la cruz del Calvario. Otro valor que encontramos en Jesús es el valor de la responsabilidad y puntualidad. ¿Saben dónde iba Jesús en este momento? Jesús tenía bien presente este valor, ya que nos dejó ejemplo que Él iba a la casa de Dios a la hora de vida y era responsable el Señor. Tenía esa puntualidad y leía las escrituras en la Biblia. Nosotros, ¿somos responsables yendo a la casa de Dios o llegamos a cualquier hora? ¿O hacemos lo que queremos? Tenemos que ser puntuales. Si la seño dice la escuelita a las 5 de la tarde, la escuelita empieza a las 5, tenemos que ser puntuales. Si el pastor dice a las 8 empieza el culto, tenemos que ser puntuales. No llegar tarde, no acostumbrarnos a llegar tarde. Así como vamos temprano al colegio, vamos temprano al trabajo, así nosotros tenemos que apurarnos en tener puntualidad y responsabilidad. Tremendo ejemplo también que nos dejó Jesús con este valor de la hospitalidad y el servicio. Uno de ellos fue en el momento que lavó los pies de su discípulo. Él no dijo, no, que se los lave otro. Fue servicial. Tenemos que ser servicial con los hermanos. Aun si nos mandaran a hacer tareas que nos parecerían muy humillantes. Pero el Señor está esperando de nosotros que seamos serviciales. Así que siempre que alguien nos pida, ¿me llevas esto? ¿Me alcanza lo otro? Serviciales. Tenemos que aprender este valor. ¿Qué más? Supo esperar con paciencia, tuvo paciencia. Paciencia significa ánimo de esperar, tener ese ánimo, voy a esperar. Este valor el Señor lo levantó muy en alto, porque saben que Jesús, al igual que muchos de ustedes, fue niño, después fue adolescente,
joven y recién a los 30 años el Señor empezó su ministerio. Lucas 3:23 nos declara esto, nos enseña esto la palabra del Señor, que el ministerio de Cristo empezó a los 30 años. Tuvo paciencia hasta esperar el momento de Dios. Tenemos que ser pacientes. Nos gusta predicar, nos gusta hacer un montón de cosas en la casa de Dios. Tengamos paciencia. En el momento determinado, Dios nos levantará en el ministerio que nos ha llamado. Aún en el último momento de su vida, Jesús nos enseñó a compartir. Miren, Él en la última cena partió el pan y lo compartió con sus discípulos. Tenemos que aprender a compartir con los demás, a compartir nuestro alfajor, a compartir nuestro caramelo, no ser solamente yo voy a comer, yo voy a hacer esto, yo voy a tomar un jugo. No, tenemos que aprender a compartir, porque esta es la voluntad de Dios. Esto nos enseña este libro de los valores de Jesús. Podemos leer en cada uno de ellos su referencia bíblica, la cual la podemos leer en la palabra de Dios. Por eso hoy Jesús nos invita a poder tener un buen corazón, para que de nuestro buen corazón puedan salir esos tesoros que Dios está esperando. Hay tesoros dentro de nosotros. Pueden ser malos o pueden ser buenos. Dios quiera que podamos tener el corazón de Jesús y poder tener grandes valores. Esa cantidad de cualidades hacen que una vida posea valores. Y es lo que durante este año vamos a aprender, los valores de Jesús.